Bueno, acá les voy a compartir eh, la clase de la unidad 1 de biología. De lo primero que vamos a hablar es de la naturaleza. Aquí. ¿Qué es lo que entendemos por naturaleza? Bueno, la naturaleza es el entorno físico y biológico que nos rodea y comprende desde el mundo subatómico hasta el mundo galáctico. ¿Sí? El concepto de naturaleza proviene del inglés naturis, que significa el curso de los animales. ¿Cómo evolucionó esta definición? Bueno, en la antigua Grecia, eh, de griego physis, definieron a la naturaleza como la forma innata del crecimiento espontáneo de los animales y las plantas. Este concepto fue diseñado en la época de Aristóteles. El concepto actual de naturaleza considera la naturaleza como un todo, ¿sí? Esto asociado al desarrollo del método científico en los siglos XX y XXI. A su vez, este último concepto incluye tanto los seres vivos como a aquellos objetos no biológicos, ¿sí? Que no tienen vida, que serían los recursos de estos animales o seres vivos, ¿sí? De estos seres vivos. Justamente nuestro entorno natural está conformado, como lo mencionamos anteriormente, por el entorno biológico y el entorno físico. ¿Sí? Dentro del entorno biológico están los seres vivos, dentro del entorno físico su ambiente. Definimos la naturaleza. ¿Y cómo se estudia la naturaleza? Por medio de la ciencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos por ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos que se obtienen por medio de la observación y el razonamiento sistemático de manera estructurada. ¿Sí? La ciencia define una serie de principios y leyes generales que son utilizadas para comprender los hechos que ocurren en nuestro planeta. Para eso utiliza diferentes métodos para comprender cómo son los patrones de la naturaleza, promoviendo así la generación de más conocimiento acerca del conocimiento básico. ¿Sí? Podemos definir a la ciencia en ciencias básicas y ciencias aplicadas según su finalidad. La ciencia básica se puede asociar con el conocimiento que tenemos comúnmente, en cambio la ciencia aplicada eh, aplica el conocimiento hacia las necesidades de la humanidad y la tecnología. Rudolf Carnap diseñó un esquema de clasificación de las ciencias en el cual define en tres partes las ciencias, tres tipos de ciencia o tres grupos. Tenemos las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las formales tenemos la lógica y la matemática, dentro de las naturales, todas aquellas que estudian la naturaleza, y por último en las sociales, el estudio de las poblaciones y la humanidad. Mario Bunge, en 1983, clasifica la ciencia en función a los enfoques dados al conocimiento. Es así como define ciencias formales y ciencias factuales o fácticas. ¿Sí? Las ciencias formales presentan relaciones abstractas e ideas, ¿sí? Principalmente las ciencias formales son la lógica y la matemática, ¿sí? Son ciencias exactas, mientras que en las ciencias factuales se utiliza la observación y la experimentación para explicar los fenómenos. ¿Cómo es que la ciencia explica los fenómenos que ocurren? Bueno, justamente lo que comprende la explicación científica es una estructura conceptual para la comprensión de estos hechos científicos y que existan leyes científicas. La explicación científica justamente responde
al por qué, al cómo y a cómo funcionan las cosas. Eh, ¿Qué significa? eh, ¿Qué es el método científico? Bueno, justamente el método científico es la forma en la cual la ciencia logra llegar a un fin o un objetivo, ¿sí? La forma en la cual la ciencia logra explicar un fenómeno determinado, ¿sí? La palabra método en su etimología significa camino o vía, ¿sí? Es el camino que los científicos utilizan para definir los hechos. Según el método científico tenemos dos tipos de conocimiento. Por un lado, el conocimiento científico, basado en la conexión de diferentes ciencias para dar explicaciones de los hechos, mientras que el conocimiento popular se obtiene por medio de lo que la mayoría de la gente conoce, por medio de la simple visualización. ¿Qué pasos tiene el método científico? Justamente tiene 5 pasos. El primero de ellos es la observación, donde recopilamos los datos sobre el fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Sobre ese fenómeno hacemos varias observaciones, en los cuales cambiamos algunas variables. Esas observaciones tienen la particularidad de ser la base de partida para solucionar un determinado problema. Son claras y precisas porque hacen foco en el estudio de ese fenómeno, y son numerosas porque intentan comprobar con precisión lo que ocurre. Sí. Después de las observaciones vienen las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis son teorías que se arman como subteorías eh, o una explicación de lo que nosotros interpretamos de los hechos, ¿sí? De los hechos observados, ¿sí? Es como decir que sobre un hecho esperamos que ocurra esto, ¿sí? Eh, ¿Cómo se logra comprobar un hecho? Bueno, por medio de la experimentación, ¿sí? Lo cual requiere que hagamos mayores observaciones. Como tercer paso tenemos la experimentación, ¿sí? Tenemos la hipótesis de base, ¿sí? Dentro de lo que es la experimentación, nuestro objetivo es verificar y comprobar la validez de esa hipótesis que nosotros planteamos. Si la hipótesis es rechazada, se tiene que formular una nueva hipótesis, y una vez que se formula esa nueva hipótesis, eh, se verifica, se comprueba eh, si es válida o no. En caso que la hipótesis sea aceptada, eh, la misma eh, comienza a formar parte de una teoría, de lo que se conoce como una teoría, ¿sí? Estas teorías es lo que promueven un mayor número de hechos y un aumento de la probabilidad de que se acepte esa hipótesis que nosotros antes planteamos. Estas teorías no se quedan atrás, ¿sí? Gracias a la experimentación y la comprobación de varias hipótesis, se pueden formular un sinfín de teorías, ¿sí? Esas teorías se combinan para conformar un conjunto teórico. Y ese conjunto teórico, al evolucionar, forma lo que conocemos como una ley. Sí, acá algunas características principales del método científico, algunas ventajas que tiene su uso en la ciencia. Y ya que hablamos de ciencia y de la naturaleza y cómo el método científico intenta facilitar el trabajo de la ciencia,
vamos a explicar lo que son las ciencias naturales. ¿Sí? Estas tienen a la naturaleza como su objeto de estudio, siguiendo la modalidad del método experimental. ¿Sí? La misma surge desde el método científico que antes mencionamos. ¿Sí? Principalmente estudian los aspectos físicos del mundo, dejando quizá en un segundo plano todo lo que tiene que ver con la sociedad y las humanidades. Estas a su vez se apoyan en ciencias formales como son la matemática y la lógica y son un conjunto de ciencias fácticas o factuales porque justamente utilizan la experimentación para comprobar que un hecho es cierto, es veraz. Eh, También esta particularidad de promover el desarrollo práctico por medio de los programas de investigación, donde se realiza investigación, desarrollo e innovación científica. Bueno, hablamos de las ciencias naturales y tenemos como principales ciencias naturales la biología, la astronomía, la química, la geología y la física. ¿Se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. Existe, por ejemplo, la físico-química, que combina la física con la química, la astrofísica, que combina la astronomía con la física, la bioquímica, que estudia, que combina la biología y la química, entre otras. Vamos a hablar de esta última que mencioné, que es la biología. La biología es el estudio de los seres vivos, sus características, su conducta y su clasificación. ¿Sí? Eh, Esta incluye a su vez una variedad de disciplinas que están asociadas entre sí y cada una de ellas estudiando un área en particular. ¿Sí? Tenemos a la biología, que es la ciencia madre, y varias ciencias que estudian una particularidad de la biología. Ya que hablamos de las particularidades de la materia de estudio de la biología, tenemos tres ciencias principales. Tenemos la botánica, que estudia la vida y organización de las plantas, la zoología, que estudia la vida y organización del reino animal, y la microbiología, que estudia los microorganismos. ¿Qué estudia de los seres vivos la biología? Bueno, estudia su origen, las propiedades de las especies, cómo interactúan, tanto entre la misma especie como entre diferentes especies, y cómo estas especies evolucionaron a lo largo del tiempo. ¿Sí? Dentro de lo que son los campos de estudio, la biología como ciencia abarca un amplio espectro de campos de estudio, eh, los cuales son comprendidos como disciplinas independientes. Estos estudian la vida desde diferentes perspectivas, desde el mundo unicelular hasta estructuras más grandes como lo son los organismos vivos relacionándose con su ambiente. Y como les mencioné, a partir de las disciplinas principales de la biología, van a surgir y se van a relacionar el resto de las disciplinas biológicas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, combinación entre la microbiología y la botánica. Una de esas es la fitopatología, que combina la botánica con la microbiología. La zoonosis, que combina la zoología con la microbiología. Tenemos la ecología, que utiliza la zoología, la botánica y la microbiología juntas, eh, dentro de lo que es el entorno biológico, cómo todas esas especies se relacionan dentro de un ambiente, ¿sí? Y la dinámica de intercambio de todo lo que es la materia y la energía de las especies de organismos vivos. Bueno, ahora sí, esta clase se las dejo grabada para que la miren, para que la escuchen. Si tienen dudas, el lunes a las 8 vamos a hacer como todos los lunes una clase de consulta sincrónica.